Así suena, suena, así suena. Em, ok, fíjense, para hacer las vías más sencillas y sobre todo para mi tranquilidad de qué están viendo y qué les evalúo, ¿ok? Va en contra de mis principios, pero voy a colocarles el parcial luego de diciembre. Eso quiere decir que, en primer lugar, tienen que ser organizados para estudiar un poco en diciembre, que sé que es complicado. Y la tarea se las publico el viernes porque yo quiero que la tarea vean lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a ver el viernes. Y creo que si les quiero evaluar lo del viernes para un parcial, no tiene sentido que tengan nada más 3 días para estudiarlo, ¿ok? Es mi manera de ver las cosas, ¿ok? Entonces, en consecuencia, bueno, la tarea sí la van a hacer en diciembre y la van a hacer obviamente para estudiar, pero va a ser un poquito más larga de lo normal, de tal manera que, bueno, hagan las dos cosas a la vez y sientan que están dedicando el tiempo de una mejor manera. Entonces va a tener obviamente una parte de clasificación, va a tener una parte de regresión y algo de lo que vamos a ver hoy y el viernes, ¿ok? Quizás lo terminamos el miércoles. Pero bueno, me siento más tranquilo así que andar haciendo las cosas corriendo y obligándolos a presentar un parcial y no me parece que sea justo porque es culpa, bueno, estuve enfermo unos días, pero también es culpa mía de dado las clases un poquito más lento de lo normal, pero voy a tratar de seguir ahora el cronograma normal, ¿ok? Espero que no les moleste, pero bueno, prefiero que presenten el parcial en enero a presentarlo apurado la semana que viene, ¿ok? Entonces, bien, la clase de hoy, ¿sí? Va en conjunto con la del viernes, en el sentido que se retroalimentan. Entonces, si hoy terminan un poco, no perdidos, pero sí como que algo que falta, es porque el viernes todo se va a juntar. Luego en la clase del viernes, ¿ok? Si después de esa clase sí se sienten igual que las cosas no están calzando, me escriben y podemos incluso discutir al respecto, ¿no? Una cosa, en mi universidad nosotros trabajamos hasta la semana del 24. Eso quiere decir que el 24 es miércoles, se trabajaría normalmente la siguiente semana. Me pueden igual escribir sin ningún problema. Me pueden escribir cualquier día, igual voy a responder. ¿Ok? Pero por si acaso, si creen que el periodo vacacional me restringe de alguna manera, no, a mí me da completamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, bueno, el viernes sí, las dos cosas, cuando terminemos de ver los dos temas juntos, ¿ok? Que uno es regularización y el otro es más o menos entender un poco de bias y varianza en los modelos, sí me preguntan un poco más, ¿ok? Entonces hoy va a ser más de conceptos, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que va a suceder y el viernes todo va a tener muchísimo más sentido, va a calzar absolutamente todo, ¿ok? Lastimosamente, bueno, no se puede dar una clase de 3 horas y creo que con lo que doy me parece que está bien, que está justo para cada una de las clases. Entonces lo primero que vamos a hacer acá es entender o recordar términos que ya vimos en la clase de repaso y un poquito cuando estamos definiendo la función objetivo de, de regresión, ¿ok? En general recuerden que voy a usar la aplicación esta porque además de que es paga, me parece que es un poquito más sencilla de usar. Ok. Espero que no cambie tanto el tamaño de... Ok. Recuerden cuando teníamos el problema de regresión, incluso también funciona para regresión logística, a pesar de que cambie la f, la función de pérdida es la misma. Al final llegamos a la conclusión de que podemos tener dos caminos. ¿Ok? El primer camino, si se acuerdan, es intentando medir los errores cuadráticos, en cuyo caso tenemos la suma para todos los datos que tenemos disponibles. ¿Ok? De mi valor real de cada una de las clases menos la función. Aquí coloco función porque no importa si es regresión o regresión logística. ¿Ok? Evaluada en XY, esto elevado al cuadrado. Esto es lo que llamábamos normalmente OLS. ¿Ok? Mínimos cuadrados ordinarios. Simplemente tenemos aquí la función de error evaluada al cuadrado para cada uno de los elementos. Si queremos o no queremos promediar, da exactamente lo mismo cuando uno coloca acá un escalar. Simplemente estás cambiando la unidad de respuesta o de solución de la función objetivo dependiendo de los valores de beta que reciba. Si beta está aquí dentro del modelo. Pero si no lo coloco, al final la solución es la misma. Solo que en vez de ser esto un promedio, es la suma de todos los errores. ¿Ok? En el caso de que usemos variable de valor absoluto, si se acuerdan, les dije que era la suma desde igual 1 hasta n, ¿ok? De y de i, perdón,
para atrás, del valor absoluto de y de y menos la función evaluada en xy. ¿Ok? Y aquí, bueno, hicimos la aseveración de que en ambos casos estamos mitigando el problema de que si los errores no son, si tengo errores que son negativos, se pueden ir cancelando con los positivos y al final puede ser que esté sumando entre comillas puro cero y no tiene mucho sentido. El error tiene que ser algo medible y tiene que ser siempre mayor que cero. Es decir, el error para cada uno de nuestros puntos tiene que ser algo que sea mayor o igual a cero. Entonces, bueno, ¿cuáles son las funciones por defecto que nos ayudan a hacer esto? Hacer que el error, o sea, el valor absoluto, o simplemente elevamos al cuadrado. ¿Ok? Incluso, bueno, para efectos matemáticos, cuando uno hace el cuadrado de la raíz, lo que me queda es exactamente el valor absoluto, ¿no? Entonces, bien, les dije también que si quisiéramos escribir la función de pérdida de esta manera, ¿ok? Las consecuencias son, bueno, si lo hacemos usando el cuadrado, obviamente es más sencillo desde el punto de vista que va a existir el gradiente, va a existir la derivada de esto dependiendo de las derivadas parciales de beta. Pero también nos dimos cuenta que, bueno, dependiendo de los errores, perdón, en algunos casos, si los errores son un poco más grandes que uno, se van a expandir o se van a explotar un poco más por la naturaleza intrínseca del cuadrado. Eso no ocurre en el caso de valor absoluto, es decir, si tuviésemos un problema en el cual los errores por lo general son un poco mayores que uno pudiese decir, ok, quizás me gustaría usar el valor absoluto de alguna manera, ¿ok? De hecho, el profesor Marcel nos preguntó, bueno, ¿en qué casos podemos usar el valor absoluto? Vamos a ver un ejemplo, ¿ok? La contraparte de utilizar el valor absoluto, si se acuerdan, es que no existía la derivada. Entonces, bueno, el tema de usar el método del descenso del gradiente para poder conseguir la solución era un poco, se complicaba un poco la cosa, ¿no? Entonces, bien, para recordarnos la forma que tienen para una sola componente, recuerden que el valor absoluto tiene esta forma y el cuadrado tiene esta forma. Recuerden entonces, además, que mientras yo me aleje más en el eje X de lo que recibe X cuadrado, ¿ok? Este valor se va a diferenciar muchísimo más de la X y eso no ocurre obviamente con el valor absoluto porque es una relación lineal, sea para el caso positivo como para el caso negativo. ¿Ok? Eso es importante de entender. Entonces, en resumen de lo que hemos visto, por enésima vez, asumimos que, ahorita estamos regresando al caso de regresión lineal, asumimos una relación lineal entre las x y y entre las variables que tengo disponibles, las características y la y. Esto quiere decir que yo puedo escribir y como, recuerden, para cada una de las filas de mis datos, mi modelo, aquí lo llamé subasterisco traspuesto por xy. Ok, esta da mi posible predicción y. ¿Qué hemos dicho? Ok, en realidad, cuando tengamos nuestro generador de datos, nuestra población, va a siempre existir un error intrínseco de la población que nosotros no podemos controlar. El hecho de que no podemos controlarlos no implica, lo he hablado, que no podamos seguir e intentar tratar de predecir Y en base a mis X, pero tiene que haber alguna consecuencia en el sentido de que, bueno, este error que yo no puedo controlar en algún punto, yo nunca lo voy a poder, nunca voy a ser capaz de modelarlo. Esto lo vamos a entender al 100% en la clase del viernes, pero quiero ir refrescándolo para que sigamos entendiendo de que estamos agregando ese error. Entonces recuerden, esta es la condición inicial de lo que queremos hacer para tratar de predecir nuestros valores. Ahora bien, existen, si se acuerdan, ciertas hipótesis que tenemos que asumir de tal manera que sea más sencillo hacer las cosas y sobre todo, luego que se cumplan esas hipótesis, podemos decir, ok, va a funcionar bien regresión lineal. Entonces, uno, si se acuerdan, simplemente definimos nuestra X, que es nuestra matriz de datos, y además, al final nunca hablamos de esto y deberíamos haberlo hecho y lo voy a colocar como un asterisco. Si hoy nos da tiempo lo hablo. Recuerden que en algún punto dije, bueno, tenemos que ver qué sucede con x traspuesto menos 1, la inversa. En algún punto tenemos que ir analizando qué pasa acá y al final nos vamos a dar cuenta que necesitamos que todas las columnas o filas de la matriz de datos X sean linealmente independientes de tal manera que exista la inversa porque x traspuesta por x no va a ser singular. Luego vamos a ver por qué y es fácil de demostrar, pero ahorita seguimos. Si eso es cierto, aquí tendríamos que colocar, bueno, quisiéramos que sean linealmente independientes, lo coloco como nota y lo agrego. La siguiente aseveración es la siguiente. Si tenemos nuestro ruido, es un ruido aleatorio, ¿ok? No podemos controlarlo, es un ruido aleatorio, pero para que funcione,
asumimos simplemente que la media del ruido tiene media cero y una varianza desconocida, obviamente, pero positiva y en teoría la misma para cada uno de los datos y cada uno de ellos son independientes entre sí. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo mi matriz de datos, en teoría las filas de mi matriz tengo que escogerlas de manera independiente de nuestra población y no debería haber una relación entre ellas, entre cada una de las filas. ¿Qué pasa? Bueno, aquí podemos abrir un paréntesis. En la vida real es claro que muchas veces va a haber algún tipo de relación entre las filas. Por ejemplo, ahora que se me ocurre rápido, la gente de fútbol conoce ahora esta famosa métrica que le llaman el expected goal, que es tratar de predecir, bueno, dada una jugada, qué tan probable era que la jugada tuviese un gol. Si yo colocara una matriz de datos y pongo aquí los jugadores, ¿ok? Es evidente que los jugadores de cada uno de los equipos, las estadísticas que sean goles, asistencias, qué sé yo, pases largos, pases cortos, pases que generan ocasiones de peligro, los jugadores que juegan en el mismo equipo, evidentemente, si un jugador le dio un pase al otro, va a tener asistencia y el otro va a tener gol, va a haber algún tipo de correlación entre las columnas para dos filas, ¿ok? Pero no necesariamente para todas. Entonces, bueno, la interpretación de que es independiente puede ser que uno pueda asumirla que sea cierta, a pesar de que estrictamente no lo sea, ¿ok? Entonces, bueno, hay muchísimos casos en donde asumimos independencia a pesar de que uno pudiese ser un poco estricto y decir que no lo hay. Entonces, lo siguiente que tenemos es que yo llamo y a mi vector de respuesta y y simplemente va a ser el valor real que yo tengo disponible. Ese valor real está creado en mi población usando el ruido. Yo al final no lo voy a usar el ruido. Cuando yo tengo mi modelo, mi predicción va a ser mi modelo traspuesto por X. Entonces el ruido, esto nunca va a pasar. Yo nunca le voy a sumar ningún ruido porque yo no puedo saber la distribución del ruido. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿eso qué quiere decir? Mi modelo se va a equivocar. En verdad, estos son aproximaciones de los Y, no son exactamente igualdades. Pero no importa mucho, ¿no? Al final funciona relativamente bien. Lo último es que en este caso llamé beta sub asterisco al modelo óptimo. Y eso es lo que necesitamos saber hasta ahora. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, recordar que puedo definir el vector de errores como y menos x por beta. Esto es exactamente lo mismo que para cada una de las entradas de un vector. Coloco aquí y de 1 menos beta traspuesta por x1. Aquí pongo y de 2 menos beta traspuesta por x2 hasta llegar al último. Y de QC n menos beta traspuesta por xn. Yo puedo hacer cada una de esas operaciones como una operación matriz por vector y luego vector menos vector usando esto ya lo sabemos. Esto es lo mismo que escribir el problema en notación matricial. Lo vuelvo a hacer por si acaso. Recuerden que es lo mismo argmin para todos los valores de beta de la suma desde igual 1 hasta n de y de i menos beta traspuesta por xi. Todo esto al cuadrado. Esto es exactamente lo mismo. Ya ves que no sé qué puedo hacer aquí. Ok, listo. Esto es exactamente, recuerden que esto está en notación vectorial. En notación matricial es argmin para todos los betas de la norma de y menos x beta al cuadrado, la norma 2. Estas son definiciones que son equivalentes. Entonces, si mi error muestra por muestra es esto, mi vector de muestras de errores es simplemente y menos x beta. Eso es todo lo que estoy diciendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Este es nuestro resumen del contexto de lo que hemos hecho. Ahora vamos a definir un problema general de optimización. Entonces, imagínense que no va a resolver nada más un problema de optimización para el caso de regresión lineal, sino cualquier tipo de problemas de optimización. Voy a intentar escribirlo. ¿Ok? Vamos a tener 4 partes. Obviamente, uno puede colocarle mucha más complejidad a los problemas de optimización. Esto es una manera compacta de escribir los problemas de optimización que se resuelven en el 99.9% de los casos de Machine Learning. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de entender qué estoy escribiendo aquí. Primero, esta es la manera en la cual se define el problema. ¿Ok? Los problemas, fíjense que tienen parámetros, por así decirlo. Esos parámetros son aquellos valores
que yo no voy a utilizar al momento de realizar mi minimización, sino simplemente son valores de precondición que tengo que enviarle al problema para que el problema yo lo pueda definir. En este caso particular, los dos parámetros son números. El primer número es este escalar que está aquí y el segundo número es este escalar que está acá. ¿Ok? Eso quiere decir, para yo escribir mi problema de optimización, mi problema debe primero recibir esos valores y luego que los tengo, ahora sí comienzo a resolver lo que sea que tengo que resolver. Entonces, mi problema entonces va a tener como interés conseguir el valor mínimo de ese funcional para todos y cada uno de los posibles valores que pueda tener beta y que pueda tener techo. Techo siendo, siempre, recuerden, es simplemente el vector de errores de mi dataset. ¿Ok? Recuerden que estamos intentando escribir un problema general de optimización desde el punto de vista de aprendizaje. Entonces vamos a tratar de explicar cada una de las componentes. La componente de acá es exactamente la misma componente que hemos hecho hasta el momento. En algunos casos, que llamamos nuestra función de pérdida, lo vemos acá. De hecho, voy a bajar un poco para que podamos ver lo que está abajo. Ok, perfecto. Y borramos. Ok. Esta F, ¿sí? Puede tener diferentes formas. Entonces recuerden que los ejemplos típicos es si usamos la norma 1 o el valor absoluto, o si simplemente usamos la norma 2 para hacer mínimos cuadrados. ¿Ok? Entonces es simplemente una manera de llamar las funciones. Y fíjense que recibe, ¿ok? El vector de errores. Ahora bien, la parte de acá simplemente está sumando un escalar, que recuerden que es un parámetro lo que estoy colocando aquí como el problema, y luego una función, se puede echar para atrás, sí. Una función que recibe el vector del modelo que está aquí como variable. Entonces simplemente entonces es una función que yo le paso beta y me va a dar un valor en R. Eso es todo lo que estoy haciendo. Esa función yo la puedo multiplicar por un escalar. Eso es todo lo que estoy escribiendo por ahora. Ahora bien, en optimización, por lo general, ustedes siempre cuando querían conseguir mínimos o máximos de funcionales, les daban nada más la definición de la función y bueno, después derivábamos o calculábamos el gradiente y tratábamos de conseguir la solución. En realidad, en optimización, uno puede colocarle sujeto a una serie de restricciones. Esto que está acá son restricciones. ¿Ok? Restricciones. ¿Eso qué quiere decir? Yo quiero resolver mi problema bajo ciertas condiciones. Entonces, ¿por qué lo escribo yo de esta manera? Para que vean que una manera de escribir restricciones es la siguiente. Si yo hago el problema minimización, ¿okay? De la suma desde igual 1 hasta n de y de i menos para atrás, okay, x beta al cuadrado, y yo escribo min de la suma desde igual 1 hasta n de e de i al cuadrado, sujeto a que de i es exactamente y de i menos x por beta. ¿Ok? Fíjense que aquí puse en la definición de mi problema y de i menos x beta, y aquí puse una restricción que dice cada una de esos e de i es y de i menos x beta. Entonces, a pesar de que estoy escribiendo las cosas pareciera de dos maneras, les puedo asegurar que esas cosas son equivalentes. Entonces, por eso es que la primera parte que coloco al definir mi problema de manera general es justamente que e techo y e techo aparezcan tanto en la función como en las restricciones. ¿Por qué? Porque en teoría de optimización, si uno tiene igualdades, es como si estuviésemos haciendo literalmente despejando. Cuando uno despeja ecuaciones, uno puede hacer sustitución de variables. Esto es exactamente lo mismo. Estoy escribiendo una variable de igualdad dentro de mis restricciones y lo coloco aquí arriba. Esos problemas son equivalentes, independientemente si lo coloco en el funcional o lo coloco como restricción. ¿Ok? Entonces la primera es fácil de entender. Es simplemente sustituir el vector de errores como una restricción de igualdad. Entonces las restricciones tienen nombres, o son restricciones de igualdad, ¿ok? O evidentemente son restricciones de desigualdad. Eso es todo. ¿Ok? Entonces, desigualdad. Dentro de nuestro contexto vamos a tener dos tipos de restricciones de desigualdad. No implica que sean el único tipo. Son dos tipos de restricciones de desigualdad. La primera es con un funcional que recibe beta. Fíjense que aquí tengo un funcional que recibe beta que llamo g. Aquí tengo uno que se llama h.
asociados a ellos están los dos parámetros, uno para lambda, el otro para s. Entonces la restricción de desigualdad, si yo coloco menor o igual a s, si beta es un vector, ¿ok? Colocarle menor o igual a s quiere decir que componente a componente estoy diciendo que cada una de las entradas de ese vector van de menos s a s. ¿Se entiende? Aquí sí, sí es importante frenarme y que todos estemos en la misma onda. ¿Se entiende esto? ¿Podría repetirlo? Perdón, pero estoy adelantándome. Si yo coloco menor o igual a s, quiere decir esto, simplemente esto. Componente a componente, cada una de las entradas de beta, si la función fuese, si h de beta, aquí mi cerebro está andando más adelante. H de beta simplemente es la matriz de identidad, ¿ok? Es una función que simplemente mapea para cada uno de los valores de beta, voy a beta. Entonces, si yo escribiera h de beta, ¿ok? Menor o igual a s, es simplemente decir que componente a componente, todos los elementos de mi vector beta son menores que s. ¿Se ve? Aquí me fui adelante y empecé en mi cabeza estoy pensando que estoy utilizando h como el valor absoluto y por eso queda de menos s a s. Pero ahorita vamos a ir más adelante a colocar diferentes valores. Entonces, supónganse, ejemplo, el más básico posible. La función que recibe beta es simplemente beta igual. Esto es exactamente decir que estoy multiplicando por la matriz de identidad. O estoy multiplicando simplemente, quiero que nada más mi función me devuelva el vector s. El vector beta. Si yo coloco h de beta menor o igual a s, luego que yo aplique la función, tengo una restricción sobre los valores de beta. A pesar de que esto es un escalar, fíjense que esto es un vector. Entonces, en restricciones de desigualdad, cuando yo tengo un vector, un escalar s para un vector, ¿ok? Básicamente me está diciendo simplemente que componente a componente lo voy a colocar como menor a s. En otros casos, ¿ok? Podemos hacer lo siguiente. Si h de beta es, por ejemplo, una función de norma, esto va a los reales, ¿ok? Y si yo digo que luego que yo aplico la función h de beta me da un número, yo lo comparo ese número con el escalar s, ¿ok? De otra manera, fíjense que yo puedo escribir restricciones de este sentido. Esta es la que estaba pensando antes. Fíjense que acá yo le coloco una matriz A multiplicando por el vector beta y luego tengo dos vectores L y U. L hace referencia a lower y U hace referencia a upper. ¿Ok? Estos son simplemente restricciones lower bound y upper bound de un posible, de un posible vector. Bound. ¿Ok? Esto simplemente me está diciendo, ok, si A fuese la matriz de identidad, que es lo que vamos a hacer la mayoría de los casos, me queda como restricción L menor o igual a beta menor o igual a U. Y como estos son vectores, simplemente estoy diciendo L1, L2 hasta llegar a Ln. Un segundo, Marcel. Aquí tengo beta 1, beta 2 hasta beta n. Bueno, en verdad tengo que colocar, si soy consecuente a los tamaños, esto es una M y esto es una M. Y aquí tengo U1, U2 hasta llegar a UM. Entonces, si lo escribo de esta manera, simplemente aquí sí, estoy diciendo que componente a componente, yo puedo restringir los valores de beta a una cajita que me dice cada una de las componentes de los vectores de L y U. Esto simplemente estoy diciendo, ok, en verdad los parámetros de beta no están libres, están simplemente acotados entre dos valores y yo defino cuáles son esos dos valores dependiendo del vector L y el vector U. Eso es lo que estamos haciendo. Dime, Marcel. En problema de optimización, el S que viene a representar, disculpa, ¿Qué cosa? porque está P de lambda S, ¿no? En el problema, ¿no? En lo que estás explicando, estamos partiendo de P de lambda S, ¿no? Sí. Pero el S que viene a representar Son, 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 dentro del modelo. son parámetros simplemente de mi problema. Entonces, antes de yo definir mi Ok, problema, entonces, ajá, uh-huh. No, entonces, entonces, en la restricción lo que estamos buscando es que con esa restricción de h de beta estamos buscando también acotar al parámetro. sí, no, aquí me confundí, vamos a repetirlo Ok, lentamente. Primero, esta es una restricción de igualdad. Esto es similar a hacer sustitución de variables, ¿ok? Luego, esta restricción en realidad es la restricción de la función escalar, ¿ok? Lo que pasa es que
Tengo un problema aquí que luego van a ver en el video. La chihuahua está fastidiándome. Estoy luchando con ella para poder dar clases. Pero bueno, tengo esta restricción de la función escalar. Recuerden una cosa. Una función escalar que recibe un parámetro beta, un vector, es simplemente una función que va de R. Beta en este caso está en M. Ok, esto va de Rm a R. La norma es un ejemplo de una función escalar. De hecho, los ejemplos que vamos a usar de H son todos normas. ¿Ok? Esta restricción lo que hace es, luego que yo le aplico la norma, me da un valor que está en R. ¿Verdad? La norma 2 es la suma de los cuadrados de las entradas de beta. La norma 1 es la suma de los valores absolutos. Luego que yo tengo la salida de esa función, lo comparo con este escalar S. ¿Ok? Eso es lo que estábamos haciendo en la segunda restricción. Entonces, ¿qué es ese? Son simplemente parámetros del problema antes de que yo quiera resolverlo. Eso es literal decir, las precondiciones para yo definir mi problema tienen dos escalares. Esos escalares te los doy. Esto es 1, esto es 2, y luego defino minimización de f de e más 2 veces g, y luego tengo h de beta menor o igual a 1. Lo puse al revés, obviamente. Vamos a colocar, vamos a borrar aquí. Ok, este es 2, perdón, y este es 1. Ok. Antes de definir mi problema, son parámetros antes de escribirlo. ¿Por qué? Porque yo puedo modificar los valores de lambda y s, y justamente lo que vamos a hacer es tratar de controlar cuáles son esos valores. Estos parámetros que reciben nuestro problema en la literatura, si ustedes ven un curso en Coursera, ¿cómo se llama la otra? EDX, me acuerdo, Coursera, DataRoots, todas estas páginas, es lo que llamamos hiperparámetros. ¿Ok? Los hiperparámetros son aquellos valores que yo controlo antes de definir el problema. ¿Ok? Simplemente tengo que tener ese valor porque son escalares que tengo que colocarlos antes de poder resolver mi problema. Si yo no los coloco, si yo no los defino, yo no puedo colocar aquí S y lambda como variables, porque tendría que entonces colocar aquí coma lambda, coma S. Y ahí resuelvo mi problema. Tiene 4 variables, obviamente es mucho más complejo. ¿Ok? Pero si yo no los defino como valorcitos que estoy colocándole como parámetros a mi problema, yo no los puedo colocar debajo del mínimo. Si yo lo coloco como parámetro de referencia del problema, simplemente quiere decir que, bueno, como precondición me tienen que decir qué son antes de resolver el problema. ¿Ok? Entonces, estoy escribiendo esto. Ok, recuerden, estoy escribiendo esto simplemente de manera general. Entonces aquí coloco, ¿ok? Antes de leer el motivo, vamos a ver cómo pudiésemos escribirlo. Esto está escrito de manera general. ¿Cómo pudiésemos escribir lo que hemos hecho hasta ahora utilizando esa definición general? ¿Ok? Entonces fíjense, se ve complicado, pero créanme que no lo es. En el sentido, ¿cómo yo pudiese escribir el problema de regresión lineal usando esta nomenclatura? Entonces sería tan sencillo como, ¿ok? Como en ningún lado cuando hacemos regresión hay una función para beta. No sé por qué esto cada vez que selecciono algo lo cambio, pero bueno. Fíjense que no hay ningún lado ninguna función de beta. ¿Eso qué quiere decir? Que la función g y la función h me tienen que dar 0. Simplemente las elimino como restricción. ¿Ok? Lo siguiente, si estoy haciendo mínimos cuadrados ordinarios o LS, quiere decir que mi f es simplemente la norma 2. ¿Ok? Y aquí transformo f en norma 2. Y lo último es, ok, esta restricción la tengo que también entre comillas eliminar. Hago simplemente A como la matriz de identidad, entonces me queda beta menor o igual a algo. Y aquí coloco, fíjense, quitamos entre comillas la restricción LU. ¿Cómo creen ustedes que pudiésemos quitarla? A ver si tenemos un poquito de intuición. ¿Cómo creen ustedes que se pudiese quitar esta restricción? ¿Qué harían LU? Defino el dominio. Si quiero que defina el dominio y que el dominio esté libre, ¿qué tengo que colocar en LU? eh, desde menos los reales hasta Ok, todos los positivos, ¿no? todos los positivos y los negativos. Entonces simplemente Los negativos, sí. coloco aquí, bueno, menos LU es simplemente un vector lleno de infinitos. ¿Lo ven? Eso es todo. ¿Ok? En teoría de optimización, cuando hago esto, simplemente la quito, literal, la quito. No la pongo dentro de mi problema.
tenemos Scikit-learn, que es un paquete para resolver problemas de Machine Learning, todo es estándar, también hay paquetes de optimización. Si yo coloco todos esos vectores en código infinito, simplemente no lo coloco en mi definición. Entonces fíjense que esto es simplemente como una receta para escribir muchos tipos de problemas de optimización. El que hemos visto hasta ahora con mínimos cuadrados ordinarios es esta, ¿ok? En el caso de regresión logística, cambiamos la f y colocamos la función esta que habíamos derivado utilizando la log livelihood, con la función de verosimilitud, ¿ok? Entonces, bueno, son simplemente maneras, esto es una receta para escribir problemas de optimización. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora dos definiciones de problemas que están un poco conectados con regresión lineal, que se llaman lazo y ridge regression, ¿ok? Que va a depender de cuáles son algunas de las maneras en las cuales escribo mi problema, pero parto de mi problema, de mi template general para escribir todos los posibles problemas. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Ahora aquí sí podemos regresar un poco hacia adelante, ¿ok? Les voy a explicar para qué... Una pregunta antes. Sí. Porque mi función, si se parece tanto a OLS, ahora cambia y se le coloca como un medio antes? Como un medio... Ah, esto es simplemente comodidad, fíjate. Cuando calcules el gradiente de esto, ¿ok? Fíjate que cuando derives en todas las componentes, va a haber un 2 acá. ¿Ok? Ese 2 se va a ir cancelando con este 2 y me queda todo sin el 2. Es simplemente para que luego que yo derive, recuerden que la derivada de x cuadrado es 2 por x, ¿sí? Si yo le coloco el 2, yo estoy aquí viviendo entre 2 y se cancela. El tema es que, claro, como yo al final igualo a 0, que aquí aparezca el 2 o no es lo mismo porque el 2 lo pasa multiplicando para el 0 y lo elimina igual. ¿Se ve? Ok, perfecto. Gracias. Honestamente, lo que ha sucedido hace 2 años cuando escribí esto, estaba viendo algún paper que tenía el 2 y lo coloqué, pero al final aquí podemos hacer, les puedo decir cosas de optimización. Cuando yo minimizo a por x, a por f de x, ¿ok? Para cualquier x, la solución que minimiza este funcional, ¿ok? Si yo coloco argmin, la solución de esto va a ser lo mismo que la solución del argmin para x de f de x, ¿ok? El valor que minimiza a por f de x es el mismo que minimiza f de x. ¿Qué cosas son distintas? Obviamente va a dar distinto el valor resultado si yo no le colocara el argmin, ¿ok? Pero al final, a efectos de optimización, si yo multiplico por un escalar, me da completamente lo mismo. Voy a conseguir la misma solución, ¿ok? Entonces, bueno, por lo general la gente siempre manipula que coloca aquí multiplicando los funcionales para que se vayan cancelando cosas y sea más sencillo hacer las cuentas. Eso es todo, ¿ok? Bien, ¿para qué hacemos esto? Y esto se va a conectar luego con la clase del viernes. Entonces, fíjense, algunos elementos de beta. Ah, una cosa, ¿qué funciones vamos a usar para H y para G? Vamos a utilizar de nuevo la norma 1, vamos a utilizar la norma 2 y en algunos casos muy raros vamos a utilizar lo que es llamada la norma 0. La norma 0 es, ¿ok? Fíjense que está definida de esta manera. Yo les pregunto, ¿ok? Si ven esto, ¿qué es la norma 0? ¿A alguien se le ocurre? Bueno, esto es la definición, no es que se le ocurra. ¿Qué creen que está haciendo? Lo que me pueden preguntar, ojo, esta notación, ¿qué significa? Es el conjunto 1, 2, hasta llegar a n. Esta es la manera compacta de escribir todos los índices que vayan de 1 a n. ¿Ok? Entonces ya pueden saber qué es esto. ¿Qué creen ustedes que es esto? Definición de conjuntos, primero. ¿Qué está diciéndome esto? Aquí veo llave, llave. Esto es un conjunto. Ese conjunto... sería como el conjunto de los elementos que no sean cero o algo así. Correcto. Los índices de 1 a n del vector beta que son distintos de 0. ¿Eso qué quiere decir? Si mi modelo fuese el modelo beta, me da... Vamos a colocar aquí para hacer estricto beta traspuesto porque lo voy a escribir como fila. ¿Ok? Si me da 0, 1, 2, 0, 1. ¿Ok? Este es mi modelo. Tengo 5 características. El modelo que me dio fue 0, 1, 2, 0, 1. ¿Ok? La norma de beta 0 es 3. ¿Por qué? Porque es la cardinalidad del conjunto de aquellos índices que son distintos de 0. Me va a dar el conjunto. Si empiezo a numerar desde 1 hasta n, que es 5, me va a dar la cardinalidad del conjunto 2
3, 5. Y esto me da 3. La cardinalidad de este conjunto me da 3. Eso quiere decir que hay 3 elementos que son distintos de 0. ¿Se entiende? Sí. Ahora bien, se los dejo como tarea. Esto no es una norma. Recuerden que cuando definimos norma, definimos 3 cosas. 1, que es positivo definida. 2, una formulita ahí que explica la linealidad. Y la tercera era la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Y esto no es una norma, a pesar de que se conoció como norma. ¿Okay? Hay una de las propiedades que no se la pueden, que no es cierto para todas las normas cero de todos los vectores y se puede hacer con un pequeño contraejemplo. En consecuencia es mal llamada norma cero, pero si ven en algún lugar la norma cero, es justamente la suma de todos los componentes del vector que sean distintos de cero. ¿Ok? Entonces para H, para G vamos a usar normalmente la norma 1 o la norma 2. Para H vamos a usar la norma 1, la norma 0 y en algunos casos puede ser que usemos la norma 2. Son simplemente funciones escalares que reciben un vector como entrada y tienen un numerito al final. ¿Ok? ¿Para qué hacemos esto? ¿Ok? Fíjense que yo le digo que el H y G la vamos a llamar de ahora en adelante funciones de complejidad del modelo beta. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de primero decirles para qué lo usamos. Les explico qué es lazo y Rich. Y la clase que viene vamos a darle una definición formal a qué significa esto de complejidad. ¿Okay? Entonces, bueno, voy a leer y discutimos juntos. Entonces dice, motivo. Normalmente intentamos minimizar el valor de una función de error que denotamos como f para ser evaluada en en e, que es el vector de errores, para encontrar buenos estimadores de beta asterisco. Esto ya todos lo sabíamos. Esto no hay nada nuevo. Para lograr esto, agregamos una o más funciones de complejidad que denotaremos como g y h, que controlarán, entre comillas, el estimador beta para ayudarnos a combatir el problema comúnmente conocido como sobreajuste. Por ahora no les he dicho qué significa sobreajuste, lo mencioné en 2 clases, pero la idea es combatir este problema. Vamos a entender 100% qué significa esto comúnmente conocido como sobreajuste la clase que viene, pero en la clase que viene, para poder explicarles por qué lo combate, necesitamos saber la definición de lazo y Rich, sin necesidad de adentrarnos en la definición de sobreajuste, bias o varianza. Para poder entender todo, necesitamos saber qué es lazo y qué es Rich. Por eso la primera clase es lazo y Rich, ¿ok? Entonces hay varias formas de describir este problema. La primera, desde el punto de vista estadístico, la función de complejidad básicamente añade sesgo a nuestros estimadores, le añade bias, con la ventaja de reducir su varianza. Entonces, lo que estamos haciendo hoy, al escribir lazo y Rich, utilizando G y H, está añadiendo sesgo a los estimadores y reduce su varianza. Por ahora no sabemos qué significa eso. Lo cierto es que en algún punto vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a ser capaz de escribir qué significa esto. Bias de beta. En español, esto es lo mismo que sesgo. Yo voy a poder definir formalmente qué significa sesgo y formalmente varianza de beta. Varianza ya sabemos qué es. Esto lo vimos en teoría de probabilidades, pero lo vamos a refrescar la clase que viene. Bueno, puedo escribirlo aquí igual en español, varianza de beta. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Está diciendo, la función de complejidad G o H básicamente va a añadir sesgo. Eso quiere decir que el sesgo que tenía el bias lo va a subir. Y en algunos casos con la ventaja de reducir la varianza, esto va a bajar de alguna manera. Esto significa que se encuentran mejores estimadores para los cuales podamos generalizar mejor para los datos desconocidos. Entonces, al hacer esto, pareciera que si yo aumento el sesgo de esto y reduzco la varianza del estimador, dice que me ayuda a generalizar mejor. Luego vamos a ver qué significa esto. Por ahora, me interesa que se entienda, ¿ok? Al incorporar estas funciones a mi problema, va a pasar esto. Segundo, desde el punto de vista no estadístico, ¿ok? Esta es la manera en la cual lo ve casi toda la gente en el área, que no son de estadística. La función de complejidad simplemente puede ayudar a simplificar los estimadores en el sentido de utilizar pocos regresores distintos de cero. Esto quiere decir beta, que es mi vector de posibles soluciones. Yo voy a tratar de reducir la cantidad de ellos que son distintos de cero. Si antes tenía disponibles m, porque tengo m características, por lo general me interesa que el número de valores que estén dentro de ese vector, vamos a llamarlo m', que son distintos de cero, sea considerablemente menor al tamaño total que tengo disponible. Y luego vamos a ver por qué. Eso lo que quiere decir es que en datos reales,
quiere decir que en datos reales, la mayoría de veces, todas las características que tengo disponibles, en verdad no son las que debería usar. Debería usar un conjunto un poco más reducido. ¿Cuánto lo vamos a reducir? No lo sabemos, no hay manera de saberlo de antemano, pero la idea conceptual es, bueno, en teoría debería reducirlo. ¿Cómo lo reduzco? ¿Lo selecciono yo o tengo un método que me ayuda a reducirlo? Con Lasso, vamos a ver hoy que existe una manera de resolver este problema, se reduce de antemano. Al resolver el problema ya tengo un vector cuyas soluciones están completas absolutamente, algunas en cero. Vamos a ver por qué después. ¿Ok? Termino de leer. En el sentido de utilizar pocos regresores distintos de ceros y o valores moderados, que nos permita tener modelos fácilmente comprensibles. Entonces, para los estadísticos, aumentar el bias y reducir la varianza mejora algún punto el problema de generalización. En el contexto de computación, la gente de nosotros, los ingenieros de computación o gente de ciencia de computación, reducir la cantidad de elementos que son distintos de cero del vector hace que los modelos sean más fácilmente comprensibles. ¿Por qué? Si tengo menos valores del modelo distintos de cero, si tengo más valores en cero, obviamente quiere decir que mi modelo es un poquito más sencillo de entender porque no necesito 100 variables, necesito nada más 10. ¿Ok? Este proceso en el cual modificamos o tenemos algún tipo de control sobre los valores de beta, ¿ok? De mi modelo, es lo que comúnmente se conoce en la literatura como regularización. Y esto es tan importante que regularización aparece en casi todos los problemas a partir de acá, en el sentido, siempre tenemos que colocar esta componente extra, sea, ¿ok?, en la función objetivo o en las restricciones. ¿Okay? De tal manera de que yo tengo que tener algún tipo de control sobre mi vector modelo resultante. Y ese control lo voy a poder manipular con los hiperparámetros que yo voy a cambiar antes de resolver el problema. Eso quiere decir que en mi proceso para conseguir el modelo beta, no solamente resolvemos el problema para tratar de conseguir el mejor, sino que de alguna manera tengo que modificar los valores lambda y s para poder compararlos entre sí. Y justamente, si se acuerdan, cuando yo les decía que tenía modelo 1, modelo 2, modelo n. Ok, tengo muchos tipos. Déjame poner un poquito más grande esto, perdón. Tengo modelo 1, modelo 2, modelo n. Ok. Si yo hago para todos estos, quiero conseguir muchos modelos y resuelvo el mismo problema de regresión, ¿qué puedo cambiar yo? Bueno, utilizo lambda 1, S1. Este es lambda 2, S2. Hasta llegar a lambda n, Sn. Es decir, para cada uno de los modelos tengo distintos valores de lambda. Esto es lo que yo puedo controlar. Yo puedo controlar los valores de hiperparámetros para mis datos. ¿Ok? El problema de regresión final es el mismo siempre. Siempre voy a hacer x traspuesto por x inversa, multiplicado por x traspuesto por y. Entonces, ¿qué puedo controlar yo? Justamente puedo controlar la complejidad de mi modelo usando esta técnica que se conoce como regularización. Entonces, para diferentes valores de lambda y s, voy a ver cuál es el que funciona mejor. Les voy a enseñar técnicas, obviamente, para poder compararlos. Y luego digo, bueno, esta es la configuración que funciona bien. Esta es la que voy a usar para mi problema. ¿Se ve la idea? ¿Por qué? Porque si yo no tuviese de alguna manera un control sobre el problema, no sé si nos han puesto a preguntar, bueno, yo tengo mis datos, hago regresión, y al parecer es siempre la misma solución, yo no controlo nada. ¿Por qué? Porque existe esta materia. La realidad es que, bueno, no es tan sencillo como resolver el problema. Tengo que tener algún tipo de maneras de modificar estos valores para entender, ¿ok? Reducir sobreajuste, aumentar cuando el modelo no está funcionando absolutamente nada bien, sino que necesito agregarle más iteraciones, agregarle más complejidad, lo que sea. Luego vamos a ver, el viernes se cierra todo el círculo y entendemos, ok, esto en realidad es lo que está pasando. Entonces ya sabemos cómo resolver los problemas, bueno, o cómo obtener los problemas en el caso de regresión. Ahora estoy dando una herramienta nueva y le digo, ok, yo voy a poder controlar, ok, algo del problema. Vamos a entender qué significa ese algo, ok. Entonces, ya ahorita con Lasso vamos a ver qué se puede controlar. Entonces, ¿se entiende esta idea? De alguna manera vamos a usar unas funciones que las vamos a definir exclusivamente para el modelo. Y la idea, bueno, vamos a ver, la clase quiere que significa aumentar, reducir la varianza, aumentar el bias. Y aquí les escribo cómo escribir el problema de OLS, ¿ok? Cuya solución analítica es esta que está acá. Esto ya lo sabíamos. Vamos ahora a definir qué es Lasso, ¿ok? Lasso es el siguiente problema. Entonces vamos a ver dos formas de escribirlo
Dependiendo de qué lean, van a ver una versión o la otra. Entonces la forma lagrangiana es la siguiente. Si ven un problema de regresión, que es exactamente lo mismo que ya sabíamos, con la única particularidad que estamos agregando un componente nuevo, que dice que mi problema yo le sumo lambda por la norma 1 de beta. Eso es todo lo que estoy haciendo. Es mi problema de regresión con la particularidad de que el componente de regularización, ¿ok? Es simplemente sumarle lambda por la norma 1 de beta. Si quisiéramos escribir esto, ¿ok? Con la definición original, recuerden que yo les puse P de lambda S, y ven esto simplemente me está diciendo, ok, fíjense que nada más uso lambda. Eso quiere decir que estoy haciendo P de lambda 0. Entonces, la función H, yo no la voy a usar. No quiero usarla, simplemente la voy a eliminar. Entonces, la S ni siquiera la tomo en cuenta. Entonces, cuando la regularización está en la función objetivo, ¿ok? Se denomina formulación lagrangiana. Y esto tiene que ver con... Sí, bueno, si nos da tiempo se los puedo explicar. Cuando uno resuelve un problema de optimización el normal que ustedes hacen, maximizar, si hacemos max o min de f de x sin restricciones, ¿ok? Ustedes normalmente dirían, bueno, simplemente derivo o calculo el gradiente de f, si f, si f es escalar, derivo, si tiene muchas entradas, es calcular el gradiente y igualo todo a 0, ¿ok? Cuando uno resuelve max o min de f de x sujeto a la restricción a g de x menor o igual a un valor, ¿ok? En verdad tiene que definir un problema auxiliar que se denomina el problema lagrangiano, que es simplemente hacer f de x acá más lambda por g de x. Y este problema no tiene restricciones y hay alguna manera de resolver este problema y las soluciones de este problema asociarlas a las soluciones, perdón, del problema original con restricciones. Pero esto ya es un poco avanzado, es simplemente la notación. Yo puedo reescribir este problema, entre comillas, en formulación lagrangiana, moviendo la restricción hacia la función objetivo, que es colocarlo al lado del funcional. Entonces, como eso es lo que estamos haciendo aquí, estamos de alguna manera colocándole la función en la función objetivo, lo llamamos formulación lagrangiana. ¿Ok? Luego podemos discutir un poco de esto. Bueno, aquí habría, si somos estrictos, hay que hacer lo siguiente. En verdad es lambda traspuesta de g de x menos b, porque lo llamé b. Así el b pasa a la función objetivo. Pero esto son cosas de posgrado que a ustedes no les debe importar mucho por ahora. ¿Ok? Este es el problema. Hay una manera de escribirlo con restricciones, que es la siguiente. ¿Ok? Tengo mi función objetivo original de OLS, tengo mi restricción de igualdad de OLS y utilizo H como la norma 1 de beta menor o igual a S. Entonces esto es una manera análoga de escribir el problema. En vez de utilizando lambda, utilizo nada más S. Estos dos problemas, escritos o colocándolo en la función objetivo o colocándolo acá, ¿ok? Son equivalentes. Es decir, hay alguna manera de escribir una función tal que, o por decirlo, una biyección, que si yo tengo la solución del que tiene lambdas, ¿ok? Dado beta, yo pueda llegar a la solución de los que tiene S dado beta. Es decir, si bien estos dos problemas están escritos de manera distinta, hay una manera en la cual moverse de una solución de un problema al otro. Pero eso no nos importa porque vamos a utilizar nada más una de las dos definiciones, pero aquí quiero que vean que las dos definiciones existen. Entonces, si la función está al lado de mi función de pérdida, lo llamo forma lagrangiana. Si está en las restricciones, lo llamo con restricciones. Entonces, ¿qué cambia? Lo único que cambia de OLS es que yo estoy colocándole esta cosita acá. Estoy colocándole aquí una restricción que me dice sumo lambda multiplicado por la norma 1 de beta. Eso es todo. ¿Ok? Ahora bien, ¿esto tiene solución analítica? Bueno, aquí les tengo la respuesta si son vivos, ¿ok?
La respuesta es que sí, pero bueno, bajo ciertas condiciones. Pero bueno, imagínense que no lo tuviese. Tener esto acá es lo mismo que, si se acuerdan, colocar lambda multiplicado por la suma desde igual 1. ¿Cuántas entradas tiene beta? M de el valor absoluto de lambda i. ¿Ok? Entonces, claro, tú usando norma 1, aquí hay un valor absoluto. Existe solución analítica, pero aquí hay un valor absoluto. Me va a fastidiar un poco el hecho de calcular derivadas con valores absolutos. Entonces, bien, para no adentrarnos en cómo se calcula, ¿ok? Vamos a leer acá cuando utilizamos la definición en el caso de Lagrangiano, qué es lo que está sucediendo, ¿ok? Entonces, la regresión lazo es un método de contracción, por eso una de las S es shrinkage, ¿ok? Que impone penalidad L1. Cuando lean que impone penalidad L1, lo único que está diciendo, créanme, es sumar este componente de acá en los parámetros de beta. Entonces dice, el lazo consigue el modelo óptimo de beta que minimiza la función f de beta, lo que teníamos antes en forma matricial, lambda por la norma 1 de beta. ¿Ok? Entonces fíjense, esto es algo, este comentario acá, vamos a verlo ahora con un caso particular, pero lo que dice es lo siguiente. La penalización L1 implica esparcidad de la solución en los parámetros del modelo. Y como veremos, puede llevar a muchos coeficientes al cero teórico. Esto quiere decir que de manera teórica uno puede demostrar que algunos de los valores de beta van a cero. Entonces, el hecho de resolver este problema, ¿ok? Implica que algunas de las entradas de beta van exactamente a cero. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo ver a lazo como un método de selección de parámetros. Si yo sé que algunos van a cero y resuelvo el problema, de manera intrínseca me está seleccionando cuáles son los que son más importantes. ¿Ok? No importa cómo se resuelve. Por ahora no tenemos ni idea de cómo se puede resolver porque, bueno, estoy colocando o en las restricciones o en la función objetivo un valor absoluto que me da fastidio. Pero créanme que se puede resolver. Obviamente, si no lo pudiésemos ni siquiera trabajar. Pero lo interesante es la interpretación. Luego de resolverlo, tengo un beta, ¿ok? Cuyas entradas son -1, -2, 0, 0, 1. ¿Ok? Esa es la solución del problema lazo. Quizás si yo lo resuelvo sin la restricción, es decir, beta para regresión lineal usando OLS, me da el vector menos, qué sé yo, 1.2, menos 2.6, 0.07, 1.4, qué sé yo, y este me da menos 0.01. ¿Ok? No importa lo que dé. Entonces, si yo resuelvo el problema sin lazo, me da este vector. Con lazo me da este. De manera intuitiva, este parece ser menos complejo. ¿Por qué? Porque algunos valores están exactamente en cero. Cuando yo vaya a hacer beta traspuesto por X, si yo quisiera programar esto, si yo sé que algunos son cero, basta con reducir lo que estoy almacenando de beta y almaceno nada más aquellos que son distintos de cero. Y tengo aquí mi beta asterisco que nada más tiene 3 entradas en vez de tener 5. ¿Se ve? Entonces, bueno, obviamente desde el punto de vista computacional quiere decir, ok, resuelvo mi problema. Si yo sé que de los 1000 solamente 10 son distintos de ceros, yo no almaceno un vector con 990 ceros y 10 entradas. Almaceno nada más un vector con 10 entradas distintas de cero. Y cuando vaya a aplicar mi modelo, aplico mi modelo asterisco para esos coeficientes que son distintos de cero y selecciono de mi fila aquellas componentes que están asociadas a los coeficientes que son distintos de cero. Entonces, de alguna manera, estoy seleccionando los parámetros porque no voy a usar todas las columnas y aprovecho dos cosas. Uno, en teoría, me está diciendo que esto generaliza mejor. El viernes entendemos por qué, pero en teoría, asumiendo que me creen, este modelo en teoría funciona mejor y además son menos parámetros. Estoy ganándole por dos lados. Uso menos, es menos complejo y en teoría es mucho mejor. ¿Ok? Entonces, cuando este problema tiene solución analítica, ¿cómo se resuelve? No importa, pero créanme en la solución en el sentido de que vamos a ver cómo va a el mínimo teórico. Entonces, ¿cuándo tiene solución analítica? Creo que es este, ¿no? A ver, no. Ok. ¿Cuándo tiene solución analítica? Entonces, perfecto. Si X traspuesto por X es la matriz de identidad, ¿cómo se conoce esta matriz de identidad? Perdón, esta matriz, si X traspuesto por X identidad, ¿qué significa que es X? No sé por qué cambia el tamaño si yo no lo hago. Ortogonal. Ortogonal, perfecto. Si además
para cada X, para cada fila X traspuesto por XJ fuese 1, ¿qué sería? Ortonormal. Correcto. Entonces, la restricción simplemente es que X traspuesto por X es la matriz de identidad. ¿Sí? Entonces, si X traspuesto por X es la matriz de identidad, uno puede, ojo, yo puedo manipular X como yo quisiera. Hay maneras de manipular X para es decir, si yo tengo mi X, yo puedo hacer una transformada de X, tal que la transformada traspuesto por la transformada de X me dé una matriz ortonormal. ¿Ok? Yo pudiese hacerlo si yo quisiera. Entonces, en el caso de que eso fuese cierto, tenemos solución analítica. La solución analítica sería hacer lo siguiente: aplicar un operador o una función dentro de, ¿ok? Aplicado a X traspuesto por Y. Entonces, si esto se cumple, aplico este operador a X traspuesto por Y. ¿Cuál es este operador? Entonces, componente a componente voy a hacer lo siguiente. Fíjense que el operador recibe lambda y recibe un valor, ¿ok? Aquí lo puse como K y recibe el valor A para definirlo de manera general. Entonces, componente a componente, ¿qué haría? Haría el valor menos el parámetro si A es mayor que el parámetro. Lo sumo si A es menor que menos K, ¿ok? Que el menos parámetro. Todo lo que esté entre menos K y K lo coloco exactamente en 0. ¿Esto qué significa? Vamos a hacer la grafiquita y va a ser fácil de entender. ¿Ok? Significa lo siguiente. Si yo tengo acá K y yo tengo acá menos K, ¿ok? Para todos los valores mayores que K, fíjense que estoy haciendo A menos K. Esto simplemente es una transformada vertical. Si aquí estuviese mi A igual a Y, la transformada vertical menos K simplemente baja esto y hace que empiece en 0. ¿Ok? ¿Dónde está la borra? Aquí. La siguiente es desde menos K hace A más K. Esa es una transformada vertical. Y lo estoy haciendo que me dé algo por este estilo. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que me dice es A más K. Si esto es negativo, sigue siendo negativo. Sorry, esto es así. Antes de que entremos en pánico. ¿Ok? Básicamente, mi función A igual a Y. ¿Ok? Para los negativos hago una transformada vertical sumando, es decir, lo subo. Para los positivos hago una transformada vertical restando bajo la función X igual Y. Espero que se vea. ¿Ok? Si no, intenten graficarlo ustedes y créanme que va a dar lo que les estoy diciendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace entonces el operador? El operador hace lo siguiente. Para los valores, esto está recibiendo una entrada. Yo lo llamé A. Vamos a ponerlo aquí A para no confundir. Esto recibe A. Esto es S de K de A. ¿Ok? Para aquellos valores que están entre menos K y K, fíjense que estoy colocándolo exactamente en 0. Entonces, yo calculo X traspuesto por Y. Esto es un vector. ¿Ok? Esto me va a dar un vectorcito que va a ser obviamente del tamaño de los coeficientes. Entonces, componente a componente yo voy viendo. Si el valor que me está dando X traspuesto por Y que cae entre menos K y K, el valor que yo le asigno al modelo es exactamente 0. De resto, simplemente coloco, ¿ok? El valor original menos el lambda. En los otros coloco el valor original más el lambda. Aquí lo sumo, aquí lo resto. ¿Ok? Entonces, esto obviamente es un caso de juguete bastante extraño. ¿Por qué? Porque nuestra matriz de datos, por lo general, no va a ser ortogonal. Es más que obvio. Lo que sí es cierto es que en el caso de que sea ortogonal, tengo solución analítica. Y la solución analítica, fíjense que de manera teórica coloca algunos elementos en 0. Entonces, el hecho de resolver el problema usando lazo, este comportamiento de colocar algunos de los valores en 0 también va a pasar independientemente de la forma de X, si es ortogonal o no. ¿Qué va a pasar? Cuando no es ortogonal, la solución analítica es complicada de obtener, o por decirlo, que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque yo no puedo derivar esta parte del funcional. Pero puedo conseguir las soluciones usando algunos algoritmos que no forman parte del curso. Lo interesante es entender nada más, analizar cuál es la solución luego de resolver el problema. Entonces, luego de resolver el problema, voy a tener entradas en 0 y voy a tener algunas entradas que no son en 0. En el caso de X traspuesto por X es la identidad, que es ortogonal, puedo incluso no resolver ningún algoritmo porque ya tengo la solución analítica. ¿Esto lo tengo disponible siempre? No, lo tengo disponible nada más
en el caso que sea ortogonal, pero nos ayuda a entender, ¿ok? Que en el caso de que sea ortogonal, yo puedo describir explícitamente la solución y alguna de las entradas las llevo exactamente a 0. Entonces fíjense por qué nos damos una idea de qué es lo que hace lambda. Fíjense en algo. Si lambda es 1, ¿ok? Quiere decir que yo estoy colocando desde -1 a 1 mis restricciones. Fíjense que si yo agrando el tamaño de lambda, ¿ok? Estoy colocando lambda por aquí y por acá, más valores van a entrar en 0. Eso quiere decir que mientras lambda sea más grande, estoy restringiendo mucho más, añadiéndole más restricción a beta. En consecuencia, la complejidad es menor. Fíjense que mientras más grande es lambda, yo le estoy dando más, estoy colocando muchísimos valores en 0 y estoy reduciendo el tamaño de mi vector, de mis entradas que son distintas de 0, y mi modelo en teoría es un poco menos complejo. ¿Por qué? Porque tengo menos variables que usar. Si yo coloco lambda en 0, fíjense, si yo coloco lambda en 0, quiere decir que lambda está acá, estoy colocando mi vector completo y absolutamente libre. Estoy haciendo regresión lineal básica. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? ¿O la interpretación? Entonces la función de complejidad simplemente me dice, ok, ¿cómo yo puedo restringir los valores de mi vector solución? Desde el punto de vista estadístico, esto es, aumento el bias, reduzco la varianza. Por ahora esto son palabras porque necesitamos la clase que viene. Pero espero que se entienda que, bueno, simplemente agregar esto tiene bastantes implicaciones. Y podemos ver entonces la interpretación lógica asumiendo distintos valores del lambda. ¿Qué es Rich? Profe, una pregunta antes, Sí. antes de continuar. Sí. Esto de Lazo y Rich, ¿lo estamos haciendo como para controlar un poco el error? ¿O porque ¿qué implicación está en la regresión? Buena pregunta, ¿no? Ya va. Fíjate. Esta es la clase del viernes, ¿ok? En la clase del viernes vamos a ver. Aquí tengo el error, ¿ok? Sí, la respuesta es sí, pero necesitamos esta gráfica para entenderlo bien. Por eso es que necesito las dos clases y bueno, me gustaría que pudiese hacerlo en 2 o 3 horas, ¿ok? Entonces, bien, ¿qué pasa? Un modelo, mientras más complejo es, ¿ok? Lo que sucede es lo siguiente. El error total es una función que hace más o menos así, ¿ok? Si el modelo es demasiado complejo, el error total puede ser que suba para datos desconocidos, ¿ok? ¿Por qué? Vamos a hacerlo con el ejemplo de, si se acuerdan del polinomio, ¿no? Imagínense que tengo estos, voy a hacerlo con 4 datos para que no, voy a colocar uno aquí, ¿ok? El modelo más complejo posible usando polinomios puede ser, si se acuerdan, el polinomio que pasa por todos los puntos. Imagínense que da esto que está aquí, ¿ok? Este modelo es muy complejo, ¿por qué? Porque obviamente necesito más componentes del polinomio para poder modelarlo. Entonces, fíjate, para datos desconocidos, ¿por qué el bias es 0? Porque ¿por qué me desconectó? Bueno, no creo que sea tan importante, pero ok. ¿Por qué el bias es 0? Para los datos que tengo, no me está dejando rayar. Para los datos que tengo disponibles, que son, bueno, voy a colocar otro color. Para los datos que tengo disponibles, fíjate que mi predicción para cada uno de los datos es exactamente la misma que la real. Eso quiere decir que el error es 0. ¿Sí? Entonces no tiene ningún tipo de bias. ¿Por qué? Porque está pasando exactamente por todos los puntos que debería pasar. Ahora, para datos nuevos, ¿por qué la varianza es muy alta? Si yo tengo un valor acá, ¿ok? El error cuadrático del error nuevo dado el modelo es altísimo. Ahora bien, si yo uso un modelo sin ningún tipo de complejidad, vamos a echar para atrás. Tengo mis datos originales. El modelo más sencillo posible, sin ningún tipo de complejidad, es simplemente asumir una línea recta acá. ¿Ok? Fíjense que la varianza está minimizada. Es mínima. ¿Ok? Pero el bias, obviamente, hay un pequeño... Esto que definir que es bias y tal. O sea, es complicado hacer las dos juntas. El sentido es que la solución que yo busco es un modelo que no sea tan complejo como que pase por todos los puntos, ni tan sencillo como colocar una constante como solución. Entonces la idea fundamental es que, bueno, si el modelo es demasiado complejo, me estoy pareciendo demasiado a los datos de prueba,
y cuando tengo un dato nuevo me equivoco muchísimo. Si el modelo es demasiado simple, no estoy aprendiendo absolutamente nada de los datos originales. Y cuando tengo un dato nuevo, ¿ok? Voy a tener un error muy alto porque el bias es muy alto. Lo mejor es un escenario medio. El escenario medio puede ser, por ejemplo, para estos datos. Si yo pusiera un punto aquí, el escenario medio pudiese ser una función que tiene esta forma. ¿Ok? No necesariamente una recta, sino esta función. Esta función es suficientemente buena como para que dada una predicción nueva, la varianza no sea tan alta. Va a haber un bias porque fíjate que me estoy equivocando con los datos que conozco. Pero el hecho de equivocarme un poco, es decir, que el bias exista, sea un poquito alto, implica, como la varianza es muy baja, implica que el error total que estoy cometiendo es el menor error posible. Entonces, ¿cómo yo puedo controlar la complejidad de los modelos? Si yo les estoy diciendo que puedo controlar la complejidad del modelo usando lambda, yo puedo entonces controlar el error total. En vez de ver complejidad, pongo aquí lambda, pongo aquí error total y trato de ver cuál es el mejor lambda posible tal que me dé el error mínimo. Entonces la respuesta es sí, yo estoy controlando el error. ¿Pero por qué lo estoy controlando? Porque de manera intrínseca controlo en realidad es la complejidad del modelo. Entonces luego que yo controlo la complejidad del modelo, yo puedo asociar la complejidad al error. ¿Lo ves? Pero es como ir paso a paso. Controlo la complejidad. ¿Cómo? Modificando los valores de lambda. Luego que lo hago, puedo decir, ok, de alguna manera voy a tener esta gráfica. El tema es que, bueno, para poder entender qué es esta gráfica, tenemos que definir primero qué es bias, qué es varianza, calcular cada una de ellas. Y luego tengo aquí mi función que junta ambas. Entonces, por eso primero necesito saber, cuando yo les diga acá, regresamos a Rich y calculo el bias de Rich, no tiene sentido comenzar la clase diciéndoles voy a calcular el bias de Rich si yo no sé lo que es Rich. ¿Me entiendes? Entonces sí, la respuesta es sí. Vamos a controlar el error total, pero para llegar acá, primero vamos a tratar de definir cuáles son los dos problemas, ¿ok? Eso es todo. Entonces ya explicamos lazo. Lazo es simplemente usar la función de complejidad de la norma 1. Entonces es intuitivo pensar que Rich Regression es simplemente, en vez de usar la norma 1, uso la norma 2. ¿Ok? Entonces, de nuevo tengo dos maneras de hacerlo. O lo uso con la fórmula lagrangiana, ya que este color no ayuda mucho, o lo uso con la fórmula lagrangiana o con la forma de restricciones. En el caso de Rich, nada más nos centramos en la fórmula lagrangiana. Entonces, ¿qué es Rich? Es exactamente el mismo problema de regresión, con la particularidad que agregamos la componente de regularización, norma 2, lambda multiplicado por la norma 2 de beta. En este caso, ¿ok? ¿Cómo se escribe esto en notación matricial? Es la norma 2 de y menos x por beta, ¿ok? Más lambda por la norma de beta. Si yo quisiera calcular el gradiente, esta sí se puede hacer. Y créanme, es súper sencillo de hacer. Y la solución analítica entonces es lo siguiente. Es exactamente la misma solución de regresión lineal. Lo único que está haciendo, ¿qué está haciendo acá? Si ustedes ven esto, ¿qué creen que está haciendo la solución? Multiplicando lambda por una matriz de identidad. Sí, y entonces, y luego, si tengo esto y lo multiplico por la matriz de identidad, ¿en verdad qué está pasando? Esto es correcto. Lambda está multiplicado por una matriz de identidad. ¿Qué pasa acá? Esta matriz, ¿ok? Tiene ciertas componentes. Vamos a llamarla G, por la matriz de Gram. G es esta matriz. Esta matriz G, fíjense que X traspuesto está en MN, X está en NM, entonces X traspuesto por X está en MM. ¿Ok? Esto es G de 1, 1. Esto es G de 1, 2. Hasta llegar a G de 1M. Esto es G de 2, 1. Esto es G de 2, 2. G de 2M. Y luego voy aquí. Esto es G de M1. G de M2 hasta llegar a G de MM. ¿Se entiende? Entonces, esta es mi matriz. Esa matriz, ¿ok? Yo la estoy sumando con una lambda por una matriz de identidad 1, 1, 1 hasta llegar acá. ¿Qué está haciendo entonces? X traspuesto por X más eso.
¿Qué creen ustedes que está haciendo? ¿Qué forma va a tener la matriz resultante? Le suman lambda a las diagonales. Correcto. Entonces, en las diagonales, estoy haciendo G de 1, 1 más lambda. Aquí estoy haciendo G de 2, 2 más lambda. Hasta llegar a G de MM más lambda. ¿Cómo se llama esto? Los que vieron cálculo. Estoy perturbando la diagonal, ¿verdad? Simplemente le estoy añadiendo un pequeño ruido a la diagonal. Estoy diciéndole, ok, el hecho de añadir lambda le estoy agregando a la diagonal. Ok, estoy sumándole. O sea, resolver este problema, fíjense, resolver este problema es lo mismo que hacer regresión. Solo que en la diagonal principal de x transpuesto por x, estoy sumándole lambda. Entonces, fíjense, el control que yo tengo sobre la solución de regresión lineal, simplemente lo que hace es sumarle lambda a la componente principal, a la diagonal principal de x transpuesto por x. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Si esta función, si x transpuesto por x fuese singular, supónganse que la inversa no lo pudiese calcular. Si yo le agrego ruido a las diagonales, voy a poder calcularla. Primera implicación. El hecho de perturbar la diagonal implica, ¿okay?, que yo puedo ahora calcular la inversa. Además, hay otras consecuencias, pero la regularización en este caso es simplemente perturbar un poco, ¿okay?, las diagonales de x transpuesto por x y luego veo qué implicaciones tiene. Eso lo vamos a entender obviamente cuando podamos calcular bias y podemos calcular varianza, pero es justamente lo único que estamos haciendo. Lo único nuevo es agregarles ese pequeño extra a la diagonal principal. ¿Se ve? Esto es una definición. Esto les estoy diciendo. Rich es hacer esto. Esta es la consecuencia de la solución analítica. Por ahora no podemos analizar qué hace. Simplemente les estoy diciendo lo que hace. ¿Ok? Preguntas. ¿Se ve? Ok. Vamos ahora a tratar de resolver algunos problemas para ver qué está pasando. Y luego, la clase que viene, juntamos todo. Pero vamos a tratar de resolver los problemas. Entonces, primero, vamos a usar un módulo de Stanford que se llama CVXPy, que es simplemente un modelo. Aquí es para usar algo distinto en vez de usar scikit-learn. Vamos a utilizar un paquete, ¿ok? Esto es CVXPy. Esto es simplemente un paquete de la gente de Stanford para resolver problemas de optimización convexa. ¿Por qué podemos resolver problemas de optimización convexa? Porque, bueno, nuestro problema es simplemente convexo, más nada. Eso es todo. Entonces, instalamos esto. Cuando ustedes lo vayan a correr, lo corren de esta manera. Ah, ahorita por defecto tiene... Ah, no. Ok. Entonces, fíjense. Para yo poder definir mis problemas, necesito usar estas cosas, ¿no? Luego vamos a tratar de explicar cada una de ellas, pero bueno, utilizamos esta. Fíjense, algo nuevo. De scikit-learn datasets vamos a importar make regression. En verdad, en vez de generar yo los datos, uno pudiese generarlos utilizando una función que ya me da la gente de scikit-learn. ¿Ok? Independientemente lo hacemos nosotros. Entonces, fíjense, ¿qué estamos haciendo? Entonces, tenemos generate data como que va a regresarme una tupla. Bueno, esto no es un... Bueno, sí, es una tupla de 3 entradas que me va a retornar los datos X, la Y y el vector optimal. Entonces, ¿qué recibe? Recibe n, número de filas de características, m, que es el número de columnas, sigma, que es el ruido que le asocio cuando estamos definiendo beta star, ¿ok? Densidad es la cantidad de elementos en proporción que yo quiero, ¿ok?, de el vector de solución distintos de 0, ¿ok? Y luego seed es simplemente la semilla del generador de números aleatorios. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿qué hacemos? Primero, seteamos la semilla. Segundo, generamos un vector aleatorio, que es una normal 0,1 de dimensión m multiplicado por sigma. Eso es todo. Entonces, simplemente estamos haciendo una normal 0 sigma, literal sigma como parámetro, y esos son los valores que va a tener mi vector modelo solución. Entonces, de ellos son m. Voy a seleccionar, si pongo densidad 0.2, selecciono de manera aleatoria solamente el 20% como distintos de 0. Si solamente son el 20% son distintos de 0, fíjense que simplemente selecciono de todos los posibles índices el 80% de ellos, por eso hago 1 menos la densidad. Sin reemplazamiento, eso quiere decir que no me va a dar 1, 1, 2, 2, sino que es 1, 2, 5, 6, ¿ok? Y yo mismo, cuando genero mi modelo, yo mismo
los pongo exactamente en 0. Esto es muy importante porque aquí simplemente estoy diciendo mi modelo poblacional, el mejor modelo posible, tiene exactamente los valores en 0. Esto quiere decir que cuando yo haga regresión o use Rich, voy a tener algún tipo de problema porque yo no les dije que esos dos modelos me hacen selección de variables. El único que en teoría va a funcionar relativamente bien, un segundo, el que en teoría debería funcionar relativamente bien es Lazo, porque es el único que yo les dije que algunos valores van exactamente a 0. Luego, genero mi matriz de datos X y hacemos, como yo puse en la definición, Y es igual a X multiplicado por beta más epsilon. Epsilon es simplemente, ¿okay?, un vector de ruido de parámetro sigma. Entonces estoy simplemente generando mi escenario básico, como se los he dado yo, lo más básico posible, en donde tengo mi matriz de datos, mi vector Y y mi vector optimal de modelo. Vamos a ver qué tiene Make Regression. Entonces aquí vamos a hacer esto. Make Regression es similar a lo que yo hice. Tiene una particularidad. Bueno, o muchas. Vamos a colocar aquí el color amarillo. Primero. Cool. N samples es análogamente lo que yo coloqué como N. Esto es exactamente lo mismo. N features es cuántos features vamos a tener. Análogamente creo que le coloqué el valor M. Por ahora todo tiene lo mismo, ¿no? N informative es... ok, no hay problema. Gracias por entrar igual. Fíjense, N informative es el número de variables de todas las posibles que son informativas. Eso quiere decir que el resto, si N features es 100 y N informative es 10, quiere decir que 90 de ellas no son informativas. El hecho de que no sean informativas implica que su valor no debería ser tomado en cuenta. Quiere decir que en el valor de beta, de las que no son informativas, debería estar en 0, porque no me proveen ningún tipo de información al yo hacer beta traspuesto por X. Luego, N-targets es cuántos valores tengo de posible salida. Nosotros hacemos regresión simple. ¿Por qué? Porque nuestra función, nosotros hacemos f va de r, vamos a llamarlo m a r. Estoy tratando de predecir solamente un valor. Uno en realidad pudiese colocar acá y tratamos de predecir muchos valores. Entonces, bueno, aquí es un asterisco en el sentido, ¿cuándo se usa esto? Se usa en redes neuronales, pero por ahora simplemente hacemos regresión simple. El bias es si le queremos o no agregar la componente de bias al vector beta. El rango efectivo, y aquí es donde cambia un poco la definición. El rango efectivo es el rango de X, es decir, el número de columnas o filas linealmente independientes. Dice efectivo porque, bueno, ellos pueden generar aproximaciones en donde colocan, por ejemplo, en algunos casos, puede ser que algunas de las columnas sean combinación lineal de las otras. En consecuencia, X traspuesto por X no va a tener inversa. Y uno puede controlar experimentos de tal manera de ver si mi modelo reacciona bien o no al hecho de tener matrices que tienen combinaciones lineales de las columnas. El hecho es que, bueno, nosotros no, por ahora no estamos haciendo escenarios tan complejos, estamos haciendo el escenario nada más en donde controlo al menos el posible ruido que yo estoy agregando. Luego, esto que está acá es de mi normal, ¿ok? ¿Qué tanto le doy prioridad a los bordes? De tal manera de, bueno, si aumento la fuerza de las colas, ¿qué tan probable es que aparezcan datos atípicos? ¿Ok? Luego, si los quiero shuffle es como barajar las filas, es decir, que me generen diferentes combinaciones de las filas, luego que yo le coloco la seed del generador de numeratorios, y por último, si quiero que me regrese o no el vector optimal de coeficientes asociado a ese dataset. Entonces, como esto es un poco complejo, ¿okay?, en el sentido de, bueno, algunas cosas no las vamos a usar, simplemente lo definimos nosotros. ¿Okay? Tengo mi manera de definir mi problemita. Entonces, ok. Aquí pongo, utilice Generate Data, lo coloco como tarea porque, bueno, esto algunas veces la clase termina y lo mando de tarea. Hoy nos da tiempo. Entonces dice, observaciones sea 30, por aquí 30. El número de características sea 100. Aquí coloco 100.
y la proporción de coeficiente 0 sea igual a 90%, entonces quiero que esto sea 0.9. ¿Ok? ¿Qué nos regresa? Entonces, aquí nos regresa X, si vemos allá, nos regresa Y y nos regresa beta star. ¿Ok? Eso es todo. Es así. Entonces, cuando hago esto, podemos verificar. Está bastante lento. Ok, esto es M. Ok. Podemos verificar x.shape, que tiene 30 filas, 100 columnas. Y.shape tiene evidentemente 30 filas. Y beta.shape tiene beta star, perdón. Tiene 100 filas y una sola columna. ¿Por qué? Porque tengo 100 características. Cuando el número de características es mucho mayor al número de filas, regresión lineal va a tener problemas de una. ¿Ok? ¿Por qué? Porque evidentemente si el número de columnas es mayor al número de filas, ya sé que algunas de ellas van a ser el rango efectivo, el rango máximo posible es 30, algunas de ellas van a ser combinación lineal de otras. Es posible que regresión lineal, bueno, es posible no, créanme, regresión lineal va a tener problemas al resolver el problema con tantas columnas con el número de filas. Entonces aquí siempre me preguntan, bueno, ¿en qué casos es posible que tenga tantas columnas y pocas filas? ¿A alguien se le ocurre un problema que esto sea cierto? ¿Cuándo creen ustedes que podemos tener algunas entradas y muchísimas columnas? Los 30 viene siendo como un ejemplo, por ejemplo, la cantidad de personas de las que Ujú, estamos obteniendo registros, ¿no? ujú. Y lo que dice 100 simplemente son todas las características que estamos obteniendo de cada una de las personas. Sí, pero pregunto, suponte, ¿algún problema donde tú crees que esto pueda suceder? O sea, ¿dónde crees tú que esto puede pasar? En redes es bastante común, por ejemplo, con los IDS. ¿Se acuerdan qué es esto? ¿O saben qué es esto? Esto es un sistema de detección de intrusos. Entonces, un sistema de detección de intrusos básicamente es, imagínense, una caja negra en donde tengo una conexión a un servidor y me diga, bueno, esta conexión si es extraña o no. Que me diga, ok, ¿qué está pasando acá? ¿No? Si le digo, no, tú no vas a entrar, o si no me va a decir, sí, tú eres capaz de entrar. Aquí tengo una conexión, tengo una trama, ok, entonces el número de componentes de la trama, no sé si puede ser que sea TCP o UDP, no importa. Ok, tengo asociado a la trama ciertas componentes, ok, y a la conexión puedo tener incluso, además de que sea TCP, si voy luego a capa de aplicación, puedo colocar en la cabecera HTTP, ok, y digo, ok, quiero todos los valores de mi conexión y quiero saber si esto es extraño o no. Tengo aquí mi sistema que me dice, bueno, esta conexión parece ser normal, la dejo pasar. Sí, bueno, si no me parece que es muy rara, simplemente la bloqueo y no la dejo pasar. Entonces, bueno, ojo, cuando la bloquea, no se llama sistema de detección de intrusos, sino... porque son los IDS nada más se dan cuenta que es un intruso. El que lo bloquea tiene otro nombre. Se lo voy a averiguar, se los digo luego. El sistema de prevención. No me acuerdo cuál es el nombre. Sé que detección es nada más que me diga si puedo dejar pasar o no. Yo trabajé una vez, trabajé para una startup que ellos tenían un cliente que teníamos que ponerle una VPN desde Amazon, ok, desde AWS, porque cuando la gente de su startup se conectaba, necesitaban correr una VPN hecha en Amazon y de alguna manera la red de ellos estaba entre comillas, ok, usando de manera coloquial, estaba entre comillas poteada en el sentido, cuando estaban todo el mundo conectados a la VPN, algunas veces había un problema de performance bastante importante y ellos no lograban entender qué estaba pasando. Entonces lo que hicimos en el grupo fue identificar. Primero, ellos tenían distintos tipos de usuarios de la VPN. Imagínense que tienen la gente de recursos humanos, los programadores, tienen la gente de business, que son los que toman decisiones, la gente de mercadeo, y luego tienen a los directivos. ¿Ok? Entonces, cada uno de ellos, obviamente, van a tener por así decirlo, un comportamiento de
uso de la red distintos. Eventualmente nos dimos cuenta, voy a dejar esta blanca, ¿ok? Hicimos un modelo para cada uno de los usuarios. Nos dimos cuenta, les va a parecer una locura, pero uno de los programadores tenía un servidor corriendo, ¿ok? ¿Cómo se llama? Para bajar torrents que empieza por uTorrent, ¿no? No me acuerdo. Ajá, sí, creo que es uTorrent. Okay, tenía en la red P2P que genera uTorrent, tenía el cliente instalado y tenía terabytes de cosas dentro de la red y había gente conectándose todo el tiempo. Okay. Él tenía en su casa la VPN conectada y había gente que se conectaba a su computador para bajarse cosas de uTorrent. Entonces, claro, colapsaba la red porque tenía muchísima gente intentando descargarse series, videos, todo posible que se puedan imaginar en esos servidores. Y bueno, obviamente simplemente se le canceló la cuenta, se eliminó todo y fue más sencillo entender qué estaba sucediendo con la red. Entonces, en esos casos particulares, fíjense que la cantidad de personas que uno puede analizar, evidentemente aquí habría que agregar unidad de tiempo, porque no solamente son las conexiones. Fíjense que yo soy el programador, Fernando. No es nada más una conexión mía, es una serie de conexiones, ¿ok? Pero la cantidad de conexiones es mucho menor a la cantidad posible de parámetros que yo pueda tener de mi trama. Entonces, en este caso está sobredeterminado en el sentido de que tengo demasiadas características disponibles para la poca cantidad de gente que yo pueda modelar, ¿ok? En bioinformática hay otro ejemplo que es con el análisis de cadenas de DNA, de ADN de personas, ¿ok? Cuando uno hace análisis de sangre, si n es el número de individuos, créanme que la cantidad de genes asociados a la trama de ADN que tiene asociada a la persona está entre los cientos de miles, porque cuando uno modela, les puedo mostrar incluso cómo ellos hacen los gráficos, ¿ok? Bioinformatics. Esto no es... Pasa que hace poco se ganó un Nobel, un grupo de DeepMind para intentar predecir las estructuras de proteínas y ahorita siempre gana en el buscador de Google, siempre ganan ahora. Vamos a colocar aquí DNA. Este puede ser que tenga un poco más de sentido. ¿Okay? Para tener para poder, aquí sí se ve, ¿ok? Para poder ver la cadena de DNA, aquí, bueno, aquí este es el mRNA, es un tipo, no es ADN, sino el RNA, el ribonucleico. Uno puede, alguna de las cadenas, ¿ok? La asocias a ciertas proteínas y tienes en las columnas un tipo de proteína. Entonces, claro, todas las posibles conexiones, o sea, todas las posibles combinaciones de strings que generen cierto tipo de proteína, al final tenemos un dataset con 10.000, 15.000 entradas y uno ve, dada la cadena de ADN, quiénes tienen la proteína y quiénes no tienen la proteína. Entonces es una matriz binaria con miles de entradas y es complicado a la hora de predecir. Por ejemplo, si quieren predecir cáncer, tratan de ver la similitud que hay entre las filas para las personas que desarrollan cáncer y luego entienden, dadas las columnas, la prevalencia de algunos tipos de enfermedades para diferentes tipos de enfermedades de acuerdo a la proteína que tienes codificada en tu ADN. Entonces, o sea, si se ponen a dudar, ¿okay? Créanme que existen muchos casos en donde el número de columnas es mucho mayor que el número de filas, ¿okay? Aquí les coloqué una solución, pero bueno, es obviamente lo que estábamos haciendo antes. Aquí hay el número de proporción de lo leí mal. Si son de coeficiente 0, quiere decir que las informativas es 1 y ahora sí está bien, ¿ok? Entonces, regresando a CDXPy, ¿por qué usamos esto? Entonces, el problema de regresión, ok, aquí paso esta parte. Fíjense, el problema de regresión escrito sin restricciones, que es hacer simplemente ordinary least squares. Fíjense que es tan sencillo como escribirlo de esta manera dentro de la nomenclatura de CDXPy. Primero, tenemos que entender que algunas de las variables que recibe el paquete son parámetros, otras son variables. Cuando son parámetros, son elementos del problema a resolver que nunca cambian.
Eso lo llamamos parámetros. Entonces, en nuestro caso, ¿qué no va a cambiar? El resaltador. Ok, no cambia mi vector de respuestas ni mi matriz de mi dataset. Entonces yo defino el parámetro de XOLS como mi x.shape, en el sentido quiero que tome la forma de XOLS. ¿Ok? Luego, las variables, que es justamente el modelo, aquí lo llamé simplemente W, es una variable que tiene m filas y una sola columna, y el nombre dentro del solver, eso es simplemente el nombre que le voy a colocar cuando quiera imprimir o conseguir algún tipo de información del log de soluciones. Uno le coloca en string el nombre que uno le quiera colocar, ¿ok? Luego, ¿qué valores toman los parámetros? Lo tengo que hacer antes de resolver el problema. Entonces, como estas cosas son constantes, simplemente le asigno X y Y, ¿ok? Luego, defino mi problema. Entonces, ¿por qué me gusta usar CVXPy? Porque prácticamente estoy escribiendo las cosas como si fuese en lenguaje de optimización. Escribo un problema que es minimizar un medio de la suma de los cuadrados de Y, del vector de errores, Y menos X por W. Luego, si no, este resolvedor es el solver, yo lo coloco en none. Estos son los tipos de resolvedores. Puedo usar métodos de descenso gradiente, puedo usar el LGBTS, el que vimos la clase pasada. Si no lo defino, simplemente le digo, escógeme el mejor que tú creas que debería usar. Al correr esto, salvo que, o sea, si todas las formas están bien, que deberían estar. ¿Ok? Fíjense que tengo aquí, W no está definido porque es WOLS. ¿Ok? Y luego tengo que... ¿por qué no me deja? Porque tengo que colocarle punto value, ¿no? Entonces es WOLS punto value. Entonces fíjense que resolver el problema de regresión lineal es tan sencillo como resolver este problema de optimización. Llamo a resolver, ¿ok? Bueno, aquí ya lo había colocado como coeficientes de OLS. Vamos a dejarlo como estaba antes. Coef de OLS. Y tengo aquí los posibles valores de entrada. Entonces fíjense, yo sé de antemano, porque lo tengo, lo definí yo. ¿Ok? Yo puedo ver los valores del problema optimal. Si no me equivoco, se llamaban betastar, ¿no? Fíjense que como yo definí algunas en cero, yo sé de antemano que muchas de las entradas están en cero. Entonces, el problema que nos dijo que la entrada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la novena da menos 0,25. Luego, décima, 11, 12, 13, 14. La quinceava da menos 0,31. Pero el resto es teóricamente cero. Si yo resuelvo mi problema de regresión, va a quitar el output. Da fastidio. No sé por qué a veces puedo, a veces no. Ok. Fíjense que la solución del problema, ok, fíjense cómo es cierto que, ¿cuál fue la que nos dio esta para compararlo? Esta es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la novena. Vamos a ver qué da la novena en OLS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fíjense que la novena nos da un valor que sí es cierto que es un poquito mayor que 0, pero es muy distinto al valor teórico. Y fíjense que la quinceava, si bien es un poco más alta que el resto, fíjense que esta me da 0.01, 0.02, 0.03. Acá se ve con una de las limitaciones de regresión lineal. Cuando sé de antemano, ¿ok?, que la solución de mi problema optimal tiene alguna de las entradas en cero, porque las variables que son informativas, yo las quiero controlar, pero son muy pocas, regresión lineal falla bastante. Y es bastante común tener escenarios donde tengo muchas características disponibles, pero en verdad algunas de ellas son en realidad las que necesito para modelar mi problema a resolver. Entonces, regresión lineal no es suficiente para resolver este tipo de problemas. Necesito algo más. Entonces, fíjense, si yo escribo el problema de lazo, ¿ok? Recuerden, el problema basta con agregar, recuerden que tenemos dos formas de escribirlo. Uno colocándolo como restricción, otra como la fórmula de Lagrangiana colocándole en la función objetivo. Fíjense cómo, sin importar cómo yo escriba el problema, ¿ok? La primera es usando S, que es la H asociada a la restricción. Entonces, ¿esto qué es
en CVXPy es la misma función objetivo, sigue siendo la norma 2 de y lazo menos x lazo do lazo cuadrada, y además las restricciones es simplemente dentro del framework. El primer parámetro de problem es la función objetivo. El segundo parámetro es una lista de las posibles restricciones. Pero ¿por qué me gusta usar esto? Fíjense que cuando yo leo lo que estoy escribiendo, es casi como escribirlo en lenguaje natural. Minimizar la función que quiero minimizar sujeto a esta restricción. Entonces, fíjense, este problema, ¿okay?, está literalmente resolviendo lazos desde el punto de vista de colocarlo como restricción para la h. No lo estoy colocando en la función objetivo. Vamos a ver qué nos da. Recuerden que yo puedo controlar el valor de s. Entonces le coloco primero 1000 y fíjense lo que nos va a dar. Ok, vamos a borrar aquí. Resuelve el problema. Se llama coeflapso. Ok. Opt. Que coloqué W un segundo porque creo que esto va a dar error porque no está definido W. Correcto. Entonces eso tiene que ser beta star. Ahora sí va a dar. Entonces fíjense. Con lazo. Ok. Fíjense que antes en el anterior daba, si se acuerdan, era .11. Vamos a ver, no me acuerdo muy bien el de OLS. Era .11.13. Fíjense que con lazo, ok, algunos de los valores están yendo a 0, pero no me dan teóricamente 0. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que este valor es muy grande. Vamos a colocar ahora un valor un poco más pequeño. Vamos a colocar 10. Y veo los valores. ¿Ok? Fíjense que ahora siguen dando valores. Quiere decir que tiene que ser incluso más pequeño. Vamos a colocar 5. En algún punto va a empezar a funcionar. 1. Ok, ahora sí está funcionando. Fíjense que aquí ya me está quedando menos el exponencial de menos 13. Quiere decir que está yendo al cero teórico. Me dio muy pequeño. Eso quiere decir que entonces debería colocarlo un poquito más grande. Y eso es justamente nuestro trabajo. Ver cómo manipulamos el S de tal manera que las soluciones tengan sentido. Aquí les puedo hacer que tiene que dar un poquito más alto. Este ya empieza a tener algo más de sentido. ¿Ok? Y fíjense cómo para este escenario, ¿qué sucedió? Hay un punto optimal en donde uno coloca la S. Nuestro trabajo luego va a ser entender, bueno, cómo lo modifico. Pero fíjense que para ese valor que les coloqué, fíjense, aquí puedo resaltar. Este es el resaltador. Qué malo, ¿no? Bueno, borro todo. Ok. Esta que debería ser distinta de 0 me está dando menos 0,13. Pero fíjense que en esta ya dio menos 0,30, que se parece bastante a la solución del optimal. Luego, ¿qué me está dando para las demás? Este valor es un coeficiente que está multiplicado por 10 a la menos 11. Esto no es 0, pero es un 0 casi teórico. ¿Se ve? Esto es menos 12. Esto es menos 10. Este valor me dio 0.08. Fíjense que no tiene e a la menos nada. Eso quiere decir que eso es un 0.08. Eso es un valor que debería ser considerado como un valor que sí es distinto de 0. Entonces, ¿qué valores están entrando en el modelo para esa solución? Está entrando este. Todo esto los elimino porque son casi todos 0. Aquí hay otro que da 0.07 y se ve más o menos la idea en el sentido, con lazo se ve como yo modificando los valores de S. Por ahora no sabemos cómo modificarlo, estoy haciéndolo 100% heurístico. Yo modificando los valores de S, estoy modificando cómo yo controlo la solución. De manera análoga con el que coloco la solución en la lagrangiana, es como no tengo restricción, es tan sencillo como la suma de los cuadrados. Esta es la parte de OLS y le sumo lambda multiplicado por la norma 1 de lambda. ¿Okay? Cuando yo lambda está en 0, vamos a colocarlo en 1. ¿Okay? Porque si no me va a dar OLS. Luego aquí tenemos que colocar beta star. ¿Okay? Y vemos cómo van las soluciones. Entonces, escrito como la formación lagrangiana, y por eso es la más, entre comillas, famosa. Cuando yo lo coloco en la solución lagrangiana, a pesar de que es cierto que son equivalentes, fíjense que en la solución del problema sí me dan ceros teóricos.
¿Ok? Resaltador. Fíjense que estos valores me están dando 0. El primero que no me da 0 es este. Me da menos 0.12, que es un poco distinto a menos 0.25, pero fíjense que para el resto sí me dan valores que son 0. Para la entrada que era similar en el caso con restricciones, fíjense que sigue siendo similar en el sentido, me está dando menos 0.34 en vez de menos 0.31, pero se parece mucho más. Es decir, pareciera que para este tipo de problemas, en donde cuando tengo demasiadas características, muy pocas filas y algunas de las columnas son informativas, Lasso parece que está funcionando mejor. Porque fíjense que para algunos de los parámetros sí me los está llevando exactamente a 0. ¿Cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es entender cómo manipular el lambda. Cómo manipular el lambda para entender, ¿ok?, cuándo funciona o cuáles son los mejores modelos posibles. Sin ir más allá, fíjense, aquí veo otra característica en donde el coeficiente en Lasso me está dando menos 0.54 y el teórico me está dando menos 0.53. ¿Ok? Entonces uno ve cómo funciona un poco mejor. Aquí da 0.32, menos 0.35 y algunos de ellos están yendo al 0 teórico. Entonces este está funcionando un poco mejor. Entonces, ¿qué nos falta? Yo puedo decir, ok, ¿cómo yo hago para ver los resultados? Entonces, primero, aquí les tengo que cambiar algo para que les corra. Yo coloqué beta star. Era tan sencillo como en la primera generación lo llamaba W ya, pero bueno, entienden lo que estoy diciendo. ¿Okay? Entonces veo cuáles de los coeficientes de W son mayores que 0. Esto me está diciendo, quiero imprimir exactamente los coeficientes de mi modelo optimal que son mayores que 0. Quiero ver nada más las entradas. Quiero ver nada más entradas de los valores informativos. Entonces aquí puedo comparar cómo utilizando, este es el optimal, utilizando la formulación lagrangiana, uno puede ir comparando los valores, ¿ok? De aquí hasta algo raro, porque OLS está dando mejor. Está bien. Esto es 10 a la menos 1. 10 a la menos 1, 10 a la menos 20. Qué extraño, ¿no? Fíjense que aquí está colocando menos 3,44. 10 a la menos 1, ¿no? Esto es menos 0,34. Es que no corría esto. Ok, ahora sí. Esto es simplemente para que la salida de los strings, el formato lo coloque todo en flotante sin utilizar notación científica, salvo que el exponente sea bastante grande. Entonces, bueno, aquí podemos comparar como, por ejemplo, para este coeficiente, fíjense cómo este coeficiente en particular, el valor real de mi modelo optimal daba menos 0.31. Fíjense cómo mínimos cuadrados funciona bastante mal. Pero para los que tienen restricciones, ¿ok?, se parece muchísimo más al valor real. Lo mismo funciona, por ejemplo, con este coeficiente. Funciona también para, este coeficiente. ¿Ok? Y obviamente aquí no puedo saber cuál es el mejor posible porque no estoy haciendo ningún tipo de comparación o análisis moviendo los valores de S y de lambda. Cuando yo mueva muchos valores de S y lambda, veo cuál es el error global de cada una de mis soluciones y consigo cuál es el mejor posible. Para poder hacer esto, y esto lo vemos en la introducción de la clase que viene, porque recuerden que no me gusta agarrarles mucho espacio, ¿ok? Vamos a ver algo que se llama el camino de regularización y los valores cuadráticos medios. Esto es básicamente tener una grafiquita. Ok, esta se entiende un poco más. Tengo una gráfica en donde barro todos los valores posibles que puede recibir mi modelo y veo cómo me dan los coeficientes. Y hago un análisis de cómo algunos de los coeficientes dejan de ser 0 y empiezan a tener algún tipo de valor y en algún punto se estabilizan en un cierto valor. Vamos a tratar de entender esta gráfica, pero ahora no importa que no se entienda. Lo interesante es, para ciertos valores de la S, que yo la estoy controlando, resuelvo muchos problemas. Empiezo desde 0.01, llego hasta 3000. Esto es 1000. Y veo cómo se van moviendo los valores de mis coeficientes, de tal manera de entender cómo el hecho de restringir beta, moviendo la restricción, cambia cuáles son los valores que me está dando el modelo. En algún punto se estabilizan. Y yo siempre pregunto, ¿cuándo creen ustedes que se estabilizan los valores? Fíjense que en algún punto empiezan a dar todos la misma solución.
Y básicamente la respuesta es que en algún punto, para una cierta restricción, no restringir implica que estamos haciendo regresión lineal. Entonces los valores tienen que darme los mismos porque me están dando los valores de regresión lineal cuando no uso ningún tipo de regularización. Y vamos a entender cómo se calcula esto y cómo llegamos a esta interpretación. Finalmente, vemos cómo me están dando los errores de entrenamiento y de prueba, dependiendo de algunos valores. Y aquí se ve cómo uno tiene que escoger el valor de la regularización dependiendo de cómo se van moviendo los errores de entrenamiento y de prueba. Pero bueno, no les quiero quitar más tiempo. Espero que hayamos entendido que podemos ahora controlar la complejidad de los modelos. Vamos a ir viendo cómo controlar y cómo conseguir los mejores modelos posibles. Entonces, bueno, ya sabemos qué es Lazo, qué es Rich, la interpretación de lambda y S. La clase que viene terminamos de consolidar todo. Para los que, bueno, al comienzo empecé a grabar con lo del parcial, pero para los que llegaron tarde, recuerden, decidí mover el parcial para enero, les mando la tarea, hacen la tarea diciembre y la primera semana de enero, y cuando regresemos presentan el parcial. No va a ser el primer día que regresemos, sino el segundo. No me gusta hacer un examen el primer día que uno regresa porque no tiene mucho sentido. Lo hacemos el segundo día, es decir, va a ser el viernes siguiente a cuando se reinicien las clases. Entonces, bueno, nos vemos el viernes.